Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien. Pues bienvenidos a esta clase impartida por el maestro Omar Padilla. Es una clase en la cual vamos a estar por ahí platicando aspectos muy básicos para, para entender la partitura, ¿no? Este, no es necesario que seas músico, pero son básicos, cosas muy básicas para que tú, como persona que no es músico, puedas entenderlo, ¿no? Bueno, primeramente quisiera agradecer a la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila que a través de la convocatoria Arte Resiliente, nuestro proyecto de música en casa fue seleccionado y pues vamos a estar aquí impartiendo una serie de conferencias, conciertos, masterclass, entre otras cosas. Te agradecemos mucho y pues bienvenido, maestro Mar. Muchas gracias. Hola, hola a todos. Bueno, espero que esta sesión nos sirva a todos para entender un poco más acerca de las partituras, sobre todo la cuestión simbólica que tiene la música y también que nos permita entender mejor el sonido y a partir de ese entendimiento crear una mejor interpretación. Bien, pues vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla. Bien, para esta, digamos, sesión que vamos a tener sobre cómo entender una partitura, eh, elegí una forma de blues y esta forma de blues nos va a servir como guía a lo largo de esta charla. También recordarles que al final de esta pequeña exposición pueden hacer preguntas, pueden hacer también comentarios, observaciones, lo que ustedes crean conveniente. Y bueno, hablando ya de lleno con este tema de las partituras, pues eh, creo que alguna vez todos hemos escuchado alguna música de blues y esto nos va a servir también como, como respaldo. Bien, el primer tema trata sobre esta, digamos, dualidad que llega a tener el sonido, desde lo que podemos considerar como sonido agradable y lo que no. Lo que para nosotros es sonido musical y llamarlo de algún modo ruido. Entonces aquí vamos a hacer una distinción, una separación del sonido, de todo el sonido en el que estamos inmersos, en la ciudad, en las calles, en el parque, en las escuelas. Estamos rodeados de sonido y en primera instancia vamos a hablar de esta separación, de esta selección. Digamos que el sonido necesita tres elementos. Estos tres elementos son fundamentales para que el sonido pueda ser audible. Y en primer lugar encontramos el cuerpo sonoro, que podría ser incluso nuestro propio cuerpo, ¿no? Cuando hablamos, cuando platicamos, cuando escuchamos que alguien habla, un instrumento musical, etcétera. El medio es, digamos, el por donde se transporta el sonido y el receptor va a ser nuestro oído. Vamos a hablar entonces aquí ya del cuerpo sonoro, que podría ser una cuerda, digamos, de un instrumento. Puede ser el piano, puede ser la guitarra, el violín. Un motor, como les decía, una motocicleta, un automóvil, un camión, un instrumento. Por ejemplo, cuando hablamos de la guitarra, decimos que tiene una silueta, un cuerpo eh, y un sinfín de objetos, ¿no? Que podemos encontrar que tienen sonido, ¿no? Una hoja de papel incluso también produce sonido. Luego el transmisor puede ser el aire, puede ser el agua y algún medio sólido. De esto va a depender la velocidad a la que se va a transmitir el sonido. Generalmente la música se va a trabajar sobre el aire, ¿sale?
aunque también hay, digamos, estos experimentos en los que se trabaja el sonido musical por medio de otros elementos como puede ser el agua. El receptor, pues nuestro oído. Una vez que este sonido emerge de un cuerpo sonoro, luego viaja por el aire, llega a nuestro oído y eso es lo que vamos a conocer nosotros ya de lleno como sonido. Ahora, de lo que les hablaba al principio, de esta distinción entre ruido y sonido. Entonces tenemos que dirigirnos ya, encaminarnos hacia un lenguaje musical. Y primero vamos a separar, digamos, lo que no deseamos en la música tradicionalmente. El ruido, a grandes rasgos podemos entenderlo como vibraciones irregulares. Es decir, cuando escuchamos que pasa una motocicleta cerca de nuestra casa, podemos distinguir que fue una motocicleta o que fue un motor de un automóvil o de algo, de un transporte. Pero ese sonido o ese ruido, digamos, no podría repetirse idénticamente. Es decir, la misma motocicleta puede pasar incluso 2 veces por la misma calle y va a tener resultados diferentes en cuanto a las vibraciones. En cambio, el sonido musical trata de vibraciones regulares, reguladas, sonidos establecidos, sonidos que se repiten. Y en este caso son las notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tienen una vibración establecida, una vibración regulada. Y por ende, una vez que se interpreten, siempre vamos a tener los mismos resultados de acuerdo a la afinación. Las 5 cualidades del sonido nos van a ayudar a entender la partitura. Como les decía al principio, esta forma de blues va a ser nuestra guía y vamos a trabajar con ella. Estas 5 cualidades, digamos que pueden conllevar más, como una especie de racimo, en donde en la altura, la duración, la intensidad, el timbre y la acústica pueden tener factores dentro de estos conceptos. El primero es la altura. Cuando hablamos de sonidos altos o sonidos bajos, se maneja principalmente por frecuencias. Por la manera en que se mide la altura es a través de las frecuencias, los hertz, que el oído humano generalmente trabaja entre los 20 y los 2000 hertz. Ahora, dentro del pentagrama, ¿cómo podemos distinguir cuando un sonido es alto, cuando un sonido es bajo? Y cómo identificarlos sobre las líneas del pentagrama. Bueno, en primer lugar necesitamos 5 líneas horizontales que nos van a permitir ir escribiendo de izquierda a derecha los sonidos. Las líneas que van a aparecer por encima de estas 5 líneas o por debajo de estas 5 líneas las vamos a considerar adicionales. Esto para nombrar los sonidos más agudos o más graves en relación al pentagrama. Y bueno, para medirlos necesitamos, ya dijimos, las 5 líneas, pero también esto va a generar 4 espacios entre las 5 líneas y, por supuesto,
la dirección que pueda tener el sonido entre agudo y grave. Es decir, el sonido agudo se va a escribir hacia arriba de las 5 líneas o por encima de estas líneas, y por debajo del pentagrama vamos a encontrar las notas adicionales para el registro grave. Las partes de una nota son 3 principalmente. Vamos a trabajar con estas generales. Y en primer lugar vamos a tener el neuma, que es esta figura en donde nos va a ubicar dentro del pentagrama. La plica, que es una línea vertical, y el corchete, que parece una figura de 7. Pueden relacionarlo ahí con un 7 o con algunas personas le llaman sombrerito. Así que, bueno, en realidad lo que importa es que ustedes empiecen a distinguir cuáles son las partes de estas notas y cómo escribirlas en el pentagrama y cómo pasarlas a su instrumento. Bien, ahora vamos a hablar del pulso, del tempo. Toda la música se interpreta con un pulso, con un tempo. Ese tempo puede ser estable o puede ser variable. Nosotros en nuestra primera sesión vamos a trabajar sobre un pulso estable. Y esto lo vamos a encontrar en las partituras con una figura de una nota con una equivalencia a una velocidad numérica, en este caso 110. O sea, quiere decir que el pulso de este tema que estamos aquí tomando de ejemplo debe interpretarse a 110 bits por minuto. ¿Cuáles son los bits? Esto que estamos escuchando, el pulso. También podríamos llamarlos los golpes. Bien, ahora vamos a hablar de la duración, la rítmica y la métrica. Y para esto vamos a hacer un ejemplo también con el pulso. En primer lugar voy a contar del 1 al 8, asignándole un número a cada pulso del metrónomo. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Podríamos continuar. Sin embargo, nos vamos a quedar con esas 8 líneas para indicar los pulsos. Y vamos a trabajar ya en cómo se agrupan esos pulsos. Estas agrupaciones van a generar lo que conocemos como figuras rítmicas. Bien, entonces tenemos acá la primera, el primer grupo de pulsos que equivale a 4. 4 pulsos unidos. Entonces tocamos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Es decir, desde donde empieza el sonido hasta donde termina, pasan 4 pulsos. La segunda manera de hacerlo, por ahora, será de 2 pulsos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y vamos a trabajar una nota por cada pulso. Bien, ahora las figuras rítmicas que se forman con esta unión de pulsos van a ser principalmente la redonda, blanca
y negra. En estas tres figuras nos vamos a centrar en esta sesión. La redonda equivale a 4 pulsos unidos, o sea, 1, 2, va 1, 2, 3, 4. Y esa va a ser la figura. Parece un círculo. La figura de 2 tiempos es blanca. Es decir, el neuma es de color blanco y la aplica. Y esto equivale al sonido de 2 pulsos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Por último, la figura de negra. El neuma ahora aparece de color negro y la aplica. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bien, las equivalencias. La redonda va a ser la figura de entero, la blanca va a ser la mitad de este entero y la negra va a ser el cuarto de una redonda. Aquí podemos ver, digamos gráficamente, la división. Un entero, un medio y un cuarto. Ahora vamos a hablar del compás. Bien, pues el compás tiene que ver con la medida y la separación de compases. Cómo se agrupan los compases dentro de una partitura. En este caso, va a ser de 4 cuartos. Regreso. Vemos que la figura de cuarto es negra. Entonces, esto quiere decir que vamos a tener 4 figuras de negra para cada compás o equivalencias. Es decir, podemos sumar dos blancas y tendríamos también 4 negras. Bien, entonces necesitamos en primer lugar el numerador, como las fracciones, y el denominador. Ya hablamos un poco. Número de figuras, denominador, cuarto. El cuarto, regreso nuevamente al numerador y denominador. 4 figuras de negra. Y para delimitar este número de figuras vamos a usar lo que se conoce como barra de compás, una línea en vertical que está en medio del pentagrama. Esto nos va a ayudar a separar los pulsos. Cada 4 va a haber una barra. ¿Por qué? Porque en la métrica del compás encontramos 4 cuartos. Tipos de compás. Vamos a tener 3 principales: binario, ternario y cuaternario. Es decir, 2 cuartos, o sea, compases de 2 tiempos. Ternarios, compases de 3 tiempos. Y 4 cuartos, que es el compás cuaternario. Aquí podemos ver las equivalencias de el compás, donde en el 2 cuartos aparece una figura de blanca. En el compás de 3 cuartos vamos a tener una blanca más una negra para sumar los 3 cuartos y 4 cuartos. Ahora hablaremos de la unidad. La unidad como pulso y la unidad de compás. La unidad de tiempo o de tempo tiene que ver con las figuras del denominador. Entonces, esto quiere decir que el pulso equivale a una negra. Y la unidad de compás es, en este caso, la redonda. La figura de redonda
Recuerden ustedes que son 4 pulsos unidos. De esa manera, bueno, encontramos 4 figuras en una sola. Esa es la unidad de compás. Intensidad. Digamos, el manejo de las dinámicas de la música es un factor súper importante. Cuando tocamos fuerte, cuando tocamos suave o muy fuerte. Esta es la forma en la que vamos a escribirlo. Piano aparece con una P minúscula. Mezzo piano como MP. Forte como F. Mezzo forte, MF. Y fortissimo, que es con doble F. En el ejemplo que tenemos acá en la partitura, aparece como mezzo forte. Y esto generalmente aparece en el primer compás, aunque el cambio de dinámicas puede aparecer dentro de la partitura, en cualquier compás. Esto nos va a indicar la intensidad a la que se van a tocar esos sonidos, sean de 2 tiempos, sean de 3 tiempos, sean de 4 tiempos, sean sonidos agudos, sean sonidos graves. ¿Con qué intensidad las tocamos? Por ejemplo, la intensidad con la que se toca el sonido. Eso tiene que ver con el matiz. El timbre o la tesitura. ¿Cómo identificarlos? Bueno, principalmente vamos a encontrar 4 generalidades en las voces que tienen que ver con las voces humanas. Y para ello vamos a encontrar la voz más alta, que sería la soprano, luego sigue la contralto, después tenor y al final el bajo. Esto es general porque, digamos, en las voces de mujeres se tiende a generalizar que trabajan con los agudos, pero hay algunas personas que desarrollan texturas más amplias, tesituras con un mayor rango. Así que bueno, vamos a centrarnos nosotros en lo general, en lo tradicional, que es esto, ¿no? El soprano, el contralto, el tenor y el bajo. O sea, el bajo toca la nota más grave, luego sigue el tenor, contralto y soprano, la voz más alta. Para distinguirlos fácilmente, las voces extremas sería la soprano y la voz de bajo. Y en medio está el tenor y la contralto. Cuando suenan juntos, pueden formar acordes. Bien, las claves esenciales, ¿verdad? Eso tiene que ver con las tesituras. Digamos que los instrumentos o las voces que tienen un registro generalmente agudo van a trabajar o van a leer sobre la clave de sol en segunda línea. Por otro lado, las y las voces que tenemos en los instrumentos de registro grave trabajan sobre la clave de fa. Hay instrumentos que trabajan con las dos claves, como es el caso del piano. En algunas secciones también el acordeón, por supuesto, puede trabajar las dos. Y bueno, estas son las dos principales. Pero si ustedes continúan en este viaje musical, pues pueden encontrar que hay más claves, incluso en otras líneas. Sin embargo, las más usadas son estas dos: clave de sol en segunda línea y clave de fa en cuarta línea.
Las tres alteraciones principales: el sostenido, el B cuadro y el bemol. El sostenido va a aparecer como un símbolo de gato o de número. Y esto va a indicar que ese sonido le vas a aumentar un semitono. ¿Qué es un semitono? Entramos en el tema de los semitonos. En la música occidental tenemos 12 semitonos. Es decir, dentro de una octava, de do a do, vamos a tener 12 semitonos, 12 medios tonos. Y bueno, en el caso del teclado del piano, ustedes pueden verlo con las notas de color blanco y las notas de color negro. Los semitonos naturales van a encontrarlos entre las notas de mi y fa, si y do. Las otras va a ser un poco más sencillo ubicarlas en el diapasón del piano porque están de color negro. Bien, ahora vamos a escuchar los 12 semitonos. Bien, ese es último sonido, digamos el sonido que encontramos en el lugar número 13 es el mismo que la octava, o sea, un do en este caso. Vamos a los nombres de las notas, sería do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, la sostenido, la sostenido, si y do. Por ahí dije un sol sostenido en lugar de la sostenido, pero bueno. Ustedes pueden encontrarlos ahí directamente sobre el piano y van a encontrar dentro de todas las octavas del piano 12 semitonos. Ahora, el caso del bemol es al contrario, disminuye un semitono. O sea, como si fuéramos en dirección opuesta, hacia atrás. Do, si, si bemol, la bemol, sol, sol bemol, fa, mi bemol, re, re bemol y do. Ahora, la alteración de B cuadro va a funcionar como una cancelación. Cancela el símbolo de bemol o de sostenido. Es decir, si en nuestra partitura encontramos un símbolo de alteración y luego aparece un símbolo de B cuadro, también se considera como alteración porque está alterando estos sonidos. Lo está cambiando. Lo está, en este caso, lo vuelve natural. Es decir, las notas de color blanco. Hasta aquí sería todo por esta sesión y vamos a pasar a la sección de preguntas. Si alguien tiene alguna duda o algún comentario o quiere hacer algún aporte, también lo puede hacer en este momento. Bien, esa es una buena pregunta porque, digamos, lo que hablamos hoy se trata sobre lo que está escrito en un papel. Pero ahora tenemos que pasarlo al instrumento, ¿verdad? O sea, estos símbolos por sí mismos
no producen sonido, a menos que consideremos sonido la escritura, ¿no? Es decir, al deslizar el papel sobre escribiendo con un lápiz o con una pluma. Eso produce un sonido, pero ya dijimos que eso sería un ruido. Un sonido musical tendría que emanar de un instrumento creado para dicho fin, como la guitarra, el piano, el violín, en fin, un sinfín de instrumentos musicales que existen. Y cómo relacionarlos, es decir, siempre hay una correlación entre la escritura y la práctica de un instrumento. Y para eso necesitamos conocer el diapasón, es decir, dónde están ubicadas estas notas, dónde se ubican los sostenidos, dónde se ubican los bemoles, los B cuadros, dentro del diapasón de mi instrumento. Y para eso hay bastantes maneras de hacerlo, ¿no? Y eso tiene que ver con las digitaciones. Es decir, todo estudio de instrumento conlleva también el estudio de la técnica. En el caso del piano, pues bueno, aquí tenemos un ejemplo donde ustedes pueden ver aquí las notas de color blanco, que ya les dije que son las notas naturales, y las notas de color negro, que son los sostenidos. Esto sería visualmente relativamente simple de verlo. Pero tocarlas implica trabajar las digitaciones, el acomodo. Las digitaciones es el acomodo de los dedos. ¿Me explico? Asignarle un dedo a cada una de estas notas y trabajar, digamos, la presión que se necesita para producir un sonido. Eso solo se puede hacer con la práctica y al lado de un guía, de un músico. Entonces, una vez que tenemos, por un lado, la cuestión de la partitura, donde encontramos un sinfín de simbologías, y por otro lado, el instrumento. Entonces, la conexión que tenemos que generar es precisamente el simbolizar el sonido y el sonido cómo se simboliza en la partitura. O ese símbolo, cómo suena. Esos símbolos de bemoles, ¿cómo es que suenan? ¿No? Por ejemplo, acá, en el primer compás, tengo la nota de si bemol. Figura de negra, 1, 2, 3, 4. La cuarta figura de negra tiene una nota de sol. O sea, tengo que hacer 1, 2, 3, 4. Digamos que el trabajo constante de todos los músicos hace que esto se vaya haciendo interno. Después de cierto tiempo y cierta dedicación que le podemos llevar al instrumento, pues eso nos permite relacionarlo, digamos, incluso en ocasiones hasta sin el instrumento, porque vamos haciendo una memoria auditiva. De tanto que practica uno, bueno, puede llegar ahí a la memoria auditiva, ¿no? El caso de Beethoven, pues es ejemplar, porque digamos que él ya escribía música, incluso a veces sin tocar el piano, con todas sus dificultades, eh, lo hacía. Y vaya de qué manera lo hacía. Por supuesto, la cuestión aquí sería trabajar digamos, la significación que tiene la música. El lenguaje tiene el cometido de transmitir un mensaje y la música lo puede hacer, pero esa manera de hacerlo es abstracta. Es decir, eh, puede significar una cosa para mí y para otras personas puede significar otra cosa. Entonces, de acuerdo al lenguaje, lo que sí estamos de acuerdo es que los conceptos básicos
en los que se puede transmitir la música son los que hemos visto. La cuestión del sonido, o sea, la altura, sonidos agudos y sonidos graves. La duración. El matiz. Digamos también la cuestión de las alteraciones. Entonces, todos estos conceptos que hemos visto tratan de organizar este lenguaje musical en el que podemos expresarnos y que no solo podemos expresarnos, sino que también los músicos pueden entendernos, pueden entender de qué hablamos, ¿verdad? Digamos, esta partitura la escribí especialmente para esta ocasión y estoy seguro que si alguien tiene un conocimiento básico sobre música, puede darla, puede interpretar esta partitura, este blues sencillo. Lo puede hacer porque ya conoce la cuestión de las alturas, conoce la cuestión de la métrica, del compás, del tempo, de las claves, de las dinámicas, de las alteraciones. Y esto le va a permitir que, digamos, interactuemos en esta cuestión de emitir un mensaje y que él lo reciba y pueda incluso responder, ¿no? O sea, la interpretación. Claro, claro. De hecho, en la música existe la gramática musical, que es la que estamos aprendiendo hoy. Digamos, la cuestión de distinguir cuáles son los sonidos agudos, sonidos graves. Por ejemplo, en la escala de do, imaginen ustedes una escalera. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Una escala ya pertenece a la gramática de la música, porque en esta escala podemos hablar de acordes, podemos hablar también de tonalidad, ¿verdad? Hacer una melodía. Hacer una melodía, o sea, hacer uso de esa escala y crear una idea musical. Entonces, esta herramienta que estamos viendo nos ayuda, por supuesto, a esta cuestión de la gramática. Saber cuando las notas se escriben con la plica hacia abajo, cuando se escriben con la plica hacia arriba, cuando decimos que la barra de compás solo permite 4 figuras de negra. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Y si hubiéramos, digamos, roto esa regla gramática de la música, no sé, agregar una figura de negra más, o sea, en lugar de meter 4, meter 5, estamos irrumpiendo ya con las reglas gramaticales que tienen que ver con la métrica. Es por eso que, por supuesto, que se relaciona con el lenguaje. Por eso la música también es un lenguaje que podemos entender, que podemos transmitir y que también nos permite dialogar con los demás músicos. En primer lugar, necesitamos conocer nuestro instrumento, conocer nuestro diapasón, saber dónde estamos ubicados. El instrumento debe llegar a ser una extensión de nuestro cuerpo. Es decir, cuando nosotros hacemos una acción, por ejemplo, abrir la puerta, estamos, digamos que es un hábito para nosotros abrir la puerta y no pensamos que estamos haciendo una acción de tanta intensidad y que estamos girando hacia la izquierda o hacia la derecha. Lo hacemos y ya, simplemente abrimos la puerta
sea hacia la izquierda o hacia la derecha, porque se convierte en un hábito. Entonces la música, de algún modo, podría llegar a ser algo similar en el instrumento. Conocer tanto nuestro instrumento que ya sabemos dónde están ubicadas las notas, tanto sostenidas como bemoles, como naturales, las intensidades. Es decir, repetir, repetir, repetir. Pero no solo repetir por repetirlo, sino como una repetición que nos va a generar una mejoría, un perfeccionamiento. Cuando practicamos, estamos repitiendo para que esa pieza nos salga mejor, para que nuestra interpretación mejore, no solo por repetir, repetir, repetir. Entonces, en ese sentido, pues eso es lo que hay que hacer, ¿no? Repetir con la conciencia de que esta repetición nos va a generar una mejor práctica. Correcto, pues muchas gracias, maestro Omar. Fue una plática muy, muy interesante. La verdad, le agradecemos mucho por su tiempo, por su aporte, por todo este conocimiento que usted tiene y sobre todo pues, lo que lo está compartiendo con todos nosotros. Pues muchas gracias a todos, chicos, los que estuvieron aquí asistiendo, a los que nos están viendo ahorita aquí por Facebook. Les agradecemos mucho y pues nada, los invitamos a que sigan siendo partícipes de este proyecto de música en tu casa, que la verdad vamos a estar trabajando más cosas, masterclass, conferencias, talleres, y pues nada. Agradecer también al gobierno del estado de Coahuila, a la Secretaría de Cultura, que a través de la convocatoria Arte Resiliente, pues este proyecto fue seleccionado. Que pasen muy buenas noches, cuídense mucho. Gracias, maestro Omar. Gracias, un saludo a Un todos. saludo a todos. Buenas noches, nos vemos. Gracias, buenas noches.